Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús, que la gracia y la paz del Señor esté sobre todos ustedes. Hoy vamos a seguir el estudio del Evangelio de Juan. Vamos a estudiar el capítulo 19 y vamos a continuar el capítulo 19, que es un capítulo muy impactante. Empezamos a ver cómo fue el juicio de Jesús, y no solo el juicio, sino la condena de Jesús. Empezamos viendo cómo fue azotado, cómo fue cruelmente tratado, de la manera más terrible que un ser humano puede tratar a otro ser humano. Pero hoy vamos a continuar con esto porque es muy importante lo que se viene a continuación. Y vamos a iniciar de capítulo 19, del versículo 17 en adelante. Porque les pido que ya tengan ahí sus Biblias listas, sus cuadernos de apuntes listos. Hoy bendecimos a aquellos que han estado mandando sus apuntes, porque eso pues dice mucho que están estudiando, que están poniendo atención a los estudios, que están sacando provecho de esto y que les va a servir más adelante cuando tengan que hacer su propio estudio personal, o si cuando tengan que también poderlo enseñar a otros. Porque el propósito de la palabra del Señor y el propósito de lanzar la palabra es capacitar tu vida para que tengas todos los elementos necesarios para poder llegar y bendecir y edificar a otros. Pues hoy vamos a continuar con el Evangelio según San Juan, capítulo 19 y versículo 17 en adelante. Y como les decía, pues vimos en el anterior estudio cómo Jesús se fue lastimado de una manera tan terrible, y cómo, a pesar de que Pilato, se mire en el relato bíblico, lo quería dejar libre porque realmente no encontraba ninguna culpa de qué señalarlo, cedió a las presiones políticas, cedió a la presión que tenían los sacerdotes judíos, en los cuales ellos no querían dejarlo, y lo llegaron a tal punto a presionar, prácticamente extorsionando lo que si no eh, condenaba a Jesús a muerte, ellos lo iban a poner en mal con el César, que era su jefe, ¿verdad? Podríamos decir inmediato, y este César era un hombre muy cruel y muy dado a castigar en una forma muy rápida, por lo que Pilato viene y da la sentencia de crucifixión de Cristo. Y entonces vamos a continuar y vamos a empezar leyendo el versículo 17 del capítulo 19, Evangelio de Juan. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino el que dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Vamos a detenernos y vamos a empezar a estudiar
ya a profundidad estos versículos tan importantes y tan impactantes. Porque es nuestro Señor entregando su vida por amor a ti y por amor a mí. Y tenemos que ver todo lo que llevó a cabo en ese tiempo, en ese momento tan especial. A Jesús lo ponen a cargar su cruz. Hay varias formas de cómo verlo. Hay algunos historiadores que dicen que el palo vertical prácticamente ya estaba sembrado en el lugar donde iba a llevar a cabo el juicio de la crucifixión, y lo que cargaban era únicamente el travesaño horizontal, y eso era el que llevaban los condenados allá. Otros dicen que cargaban completamente la cruz. Realmente no se podría decir con exactitud en este momento, pero el asunto es que Jesús, luego de estar tan herido, de haber sido flagelado por ese castigo tan terrible y tan tremendo de ser latigado, sale cargando la cruz y va a un lugar que se llama Gólgota. Gólgota es una palabra griega y queda marcada aquí porque el nombre con el que lo conocían. En ese tiempo el griego era uno de los idiomas más populares y le decían Gólgota. Gólgota era una transliteración de una palabra aramea que significa calavera, calavera. Y muy probablemente este lugar de calavera, el nombre se deriva del aspecto que tenía el lugar donde fueron crucificados. Actualmente se cree que es tal lugar o tal otro, pero su ubicación exacta, aún se desconoce. Jesús llevó la cruz, fue cargando su cruz al lugar de la calavera, al lugar de la muerte. Y dice el versículo 18, y allí le crucificaron. Es muy probable que Jesús fuera acostado en el suelo, mientras sus brazos eran extendidos a lo que diera en su máxima extensión, y fueron clavados allí al madero para ser levantado. Ya sea que fuera suspendido solo de ese travesaño para ser puesto o fuera levantado en la cruz. Y sus pies fueron clavados en ese madero. Los pies de Jesús en parte fueron clavados para sostener el peso de crucificado. Pero también eran clavados para poder intensificar la agonía, el dolor. Esas ejecuciones romanas eran pensadas para dar el mayor dolor, la mayor agonía a aquellos que la sufrían. Era para poner ejemplo de que no se tenían que levantar contra Roma. Y dice el versículo 18, y que con él pusieron a otros dos crucificados, uno a cada lado de Jesús, y Jesús estaba en medio. Y entonces dice que Pilato escribió un título que decía arriba de la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús fue llevado a ese madero y ahí fue desvestido, fue desnudado. Realmente era desnudado para no solo crearles el dolor terrible de la agonía, sino avergonzarlos delante de todos. Fue desvestido y fue apaleado y quedó colgado en el sol ardiente durante varias horas. Para poder respirar, los crucificados debían empujar con las piernas y tratar de contraer los brazos para poder respirar, porque estaban en una posición que no les permitía respirar y se tenían que apoyar con las piernas donde estaban los clavos incrustados en sus pies, lo que generaba un dolor desgarrador, generaba espasmos musculares que sacudían su cuerpo. Y cada vez que se movía era un terrible dolor,
pero si no se movía, empezaba a provocarse asfixia sobre él. Era una situación terrible que el Hijo de Dios, el inocente, el Cordero de Dios, experimentó por ti y por mí. Pilato aprovechó la oportunidad y mandó a poner un letrero encima de la cruz. Él quería ratificar las palabras que ya les había dicho a los sacerdotes judíos, a los líderes de los judíos. Ya sea que fuera una forma sarcástica, porque se recuerdan que cuando sacó a Jesús, les dijo que ahí estaba su rey. Y ellos le dijeron, no tenemos más rey que César. Y Pilato, ya sea en una forma sarcástica o porque vio en Jesús algo diferente, no lo sabemos. Lo cierto es que aún en manos de impíos, porque obviamente Pilato era un impío, quedó escrita la verdad de quién era el que estaba en esa cruz. Porque dice que muchos de los judíos leyeron este título, porque el Gólgota estaba muy cerca de Jerusalén. Y en ese tiempo las ejecuciones eran prácticamente un espectáculo que muchos querían ver. Y todos leyeron Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y dice que el título estaba escrito en 3 idiomas. Mandó a ponerle Jesús Nazareno, rey de los judíos, y lo puso en hebreo, lo puso en griego y lo puso en latín. Y esto lo puso para que todos pudieran entender quién era el que estaba allí en la cruz. Y los sacerdotes se pusieron histéricos. Aquellos que los habían llevado a la cruz, esos líderes religiosos que solo querían ver por el derecho de su nariz, estaban furiosos y fueron con Pilato, dice que los principales sacerdotes, y le dijeron, no escribas eso, no escribas eso. Todo el mundo está viendo que ahí dice que él es el rey de los judíos y que lo están crucificando. Ponle mejor el que dijo, soy el rey de los judíos. Cámbiale el letrero. Pero Pilato le dijo, lo que he escrito, he escrito. Y quedó grabado allí para todos en Jerusalén, para todo el que pudiera ver que allí estaba el rey de los judíos. Muchos no creyeron en ese rey, pero allí estaba el rey. Esa era la promesa del Padre, la que estaba crucificada delante de ellos. Y dice el versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echamos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. El Salmo 22, 18 es un salmo profético. Este Salmo 22 fue un salmo que escribió el rey David. Y David lo escribió cuando él estaba agobiado de dolencias físicas, cuando tenía burla de parte de aquellos que lo odiaban, de aquellos de sus enemigos. Pero cuando David escribió este salmo, también de forma profética el Espíritu Santo lo fue llevando para que hablara acerca del Mesías que vendría. El Espíritu Santo utilizó a David para que en el Salmo 22,
que lo vamos a leer algunas partes hoy, pero te pido que tú que estás en casa puedas leer este salmo maravilloso, que es un salmo que el Espíritu Santo utilizó para describir el sacrificio del Mesías. E incluso David, tantos siglos antes, describió una ejecución que no era conocida por Israel en ese entonces, como era horadar las manos y los pies. Este salmo describe, aunque David no lo supiera, que de su linaje, del linaje de David, vendría el heredero al trono mesiánico. Y quiero leer algunas partes de este salmo maravilloso, porque aquí mismo Juan lo menciona, cuando dice que los soldados romanos, que por cierto definitivamente eran 4 los soldados romanos que iban llevando o conduciendo la ejecución, porque dice que se repartieron en 4, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. De plano eran 4 soldados los que iban a quedarse y a despojar de lo último que tenía el condenado. Y dice el Salmo 22, 18, cabal, ahí lo leemos y dice exactamente como lo dice Juan: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este verso lo escribió David hablando de él, pero sin él saberlo se estaba proyectando hasta aquel Mesías que vendría a sufrir el peor castigo para traer libertad, no solo a su pueblo, sino a la humanidad. Y dice este salmo, empieza el 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Mateo 27:46, cuando Mateo también describe, porque los diferentes evangelios describen diferentes facetas de las mismas circunstancias. Juan no lo menciona, pero Mateo sí menciona que dice que cerca de la hora 9, de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz y dijo: Eli, 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 lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús estaba recitando el Salmo 22:1. Este mismo salmo que habla acerca de todo lo que iba a pasar con Jesús, o parte de lo que iba a pasar Jesús al entregar su vida en rescate por muchos. Y podemos ver bajo la perspectiva de la crucifixión de Cristo y leer este salmo y nos vamos a sentir impactados. Y vemos cómo dice este salmo, dice Salmo 22:12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es un salmo tremendo y maravilloso que solo se puede comprender al leerlo a la luz de la crucifixión de Cristo. Y sigue diciendo el Salmo 25. Pero versículo 25, regresamos a Juan 19:25. Cuando vio Jesús a su madre, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María,
mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, quien estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Vamos a ver. Dice, aquí nos describe a 4 mujeres, aunque solo dice el nombre de 2, pero hay 4 mujeres que están descritas aquí, que estaban a los pies de la cruz, que estaban cercanas a Cristo porque ellas pudieron escuchar la voz de Jesús y Jesús las podía ver allí. Y dice que también estaba el discípulo al cual él amaba, que en la Biblia lo hemos visto, ya hemos visto esto, que esa era una descripción del apóstol Juan, el que escribe este evangelio. Y describen que habían 4 mujeres ahí. Una era su madre, que es María. La segunda que estaba ahí era la hermana de su madre. Y vamos a ver aquí, la hermana de su madre era Salomé. Salomé. Y muy probablemente, y vamos a verlo también, era la madre de Jacobo y de Juan. O sea que Jacobo y Juan eran primos de Jesús. Y vamos a ver, para ir pues deshilando esto que les digo, porque muy probablemente no lo habían escuchado, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo nos dice la palabra. Marcos 15:40. Marcos 15:40. Vamos a ir viendo las menciones que hablan de las personas que estaban allí. Marcos 15:40 nos dice Marcos, el Evangelio de Marcos. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Entonces podemos ver que estaba María, la madre de Jesús, estaba la hermana de María, que era Salomé. Ahorita vamos a verlo, aquí no lo mencionan. Bueno, aquí dice Salomé, que era la madre de Jacobo y de Juan. Ahorita lo vamos a ver. Dice Mateo 27:56, para que lo vayamos viendo. Son las menciones donde habla de estas mujeres, para que podamos ir descifrando quiénes son las otras 2 mujeres que no le mencionan el nombre, para que podamos ver bien quiénes son. Mateo 27:56, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces aquí podemos ver que había una María que era dice aquí, que era la madre de Jacobo el menor y de José. Entonces estamos viendo, y miren, esta reflexión me llevó a algo tan hermoso. Porque estamos viendo que ahí estaba María, la madre de Jesús, que estaba la hermana de María, que era Salomé. Y aquí se nos dice que era la mamá de los hijos de Zebedeo. Y Zebedeo era el padre de Jacobo y de Juan. Entonces, podemos inferir ahí que Jacobo y Juan eran primos de Jesús. Y dice que también estaba María, la madre de Jacobo y de José. Ese era Jacobo el menor, era el otro discípulo de Jesús. Jacobo el menor y de José. Y María Magdalena. Entonces podemos ver que en la Biblia hablan de la otra María, era María, la mujer de Cleofas. Ahorita lo vamos a ver, que era la madre de Jacobo el menor y de José. Y María Magdalena. Magdalena alude a la aldea de donde era, que era Magdala. Vamos, y le voy a dar la última referencia. Lucas 8:1. Lucas 8:1 al 3. Quiero detenerme un poquito de esto porque este último pasaje quiero que le pongan mucha atención. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios,
y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y entonces vemos que desde el principio del ministerio de Jesús, había un grupo de mujeres que seguía a Jesús, de las cuales Jesús, a muchas de ellas, dice que las había sanado de espíritus inmundos y de enfermedades. Dentro de ellas se encontraba María Magdalena, que dice que de ella habían salido 7 demonios. Pero dice que muchas de ellas le servían con sus bienes. Ahora miren lo que me interesa a mí decirles acá. Las mujeres fueron incluso más fieles que los discípulos, porque estuvieron con él en su caminar, apoyando el ministerio, sosteniendo el ministerio de Jesús, porque dice que le servían de sus bienes, o sea, que ellas de sus bienes sostenían el ministerio de Jesús, de sus bienes sostenían la predicación de la palabra de Dios. Pero no solo eso, fueron tan fieles que 4 mujeres estuvieron allí al pie de la cruz y solo había uno de sus discípulos. Las mujeres llegaron hasta el final del camino, llegaron hasta lo último y no les importó mostrar su fidelidad a su Señor y a su Maestro. Entonces, repasando, estaba María, la madre de Jesús, estaba la hermana de María, que era, ya lo vimos aquí, era Salomé, que era la mamá de Jacobo, el mayor, y de Juan. Estaba la otra María, que es la María, mujer de Cleofas, o sea, ya ven que el nombre María pues era bastante común en ese tiempo, ¿verdad? Que era la mamá de Jacobo el menor y de José, y estaba María Magdalena. Una cosa que me importa mucho comprobar aquí es que los discípulos de Jesús habían llevado la palabra también a sus casas. Y las madres de ellos también habían creído en el evangelio. Había sido algo familiar, había llegado la palabra a las casas de ellos, y las madres de los discípulos, de algunos de ellos por lo menos, ¿verdad? Eran seguidoras del Señor y también aportaban con sus bienes. No eran solo sus hijos, eran también sus madres las que estaban involucradas, y eran las madres de ellos las que llegaron a estar al final con el Señor. Y entonces dice el versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que es Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y después de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús era el primogénito entre sus hermanos. Y él se hizo responsable, como buen primogénito, como un responsable primogénito en Israel. Él fue responsable de asegurar el sustento de su familia hasta antes de comenzar el ministerio, seguramente, y así fue. Jesús era un carpintero, nos lo dice la palabra de Dios, y con su trabajo él sostenía a su casa, sostenía a su madre, a sus hermanos. Pero cuando llegó el tiempo de entregar su vida, él no se dio la responsabilidad del cuidado de su madre a sus hermanos. ¿Por qué? Ahí hay una pregunta, y muchos hablan de que era porque no tenía hermanos, pero no me quiero meter a esto, pero les voy a decir algo muy importante con esto. Yo verdaderamente lo miro, era porque sus hermanos no simpatizaban con su ministerio, ni creían en él. Y lo más probable es que ni siquiera estuvieran presentes a la hora de su muerte. Ni siquiera estuvieran presentes. Los hermanos de Jesús no creían en él, y lo vimos aquí mismo en el Evangelio de Juan. Así que lo vamos a ver para que no dejemos esto abierto. Juan capítulo 7, versículos del 3 al 5. Juan 7, del 3 al 5. Porque los hermanos de Jesús, nos dice claramente la palabra,
que ellos no creían en él. Y podemos ver que Juan era primo de Jesús, al igual que Jacobo. Entonces Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces aquí. Dice que son sus hermanos y que le dijeron, vete a Judea para que también tus discípulos, o sea que los hermanos no eran discípulos de Jesús. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y el único que estaba allí al pie de la cruz era su discípulo amado, Juan. Y a él le cede la responsabilidad del cuidado de su madre. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Eso está en la escritura, en el Salmo 69, 21. Jesús ya sabía que estaba a punto de entregar su vida. Y Jesús todo lo que hizo fue cumplimiento de lo que se había hablado de él. Y toda la escritura desde el Antiguo Testamento hablaba acerca de él, de Dios mismo, del Mesías, siendo hecho carne y viniendo a dar su vida por nosotros. Y él menciona la palabra tengo sed, que está en el Salmo 69, 21. Y dice el versículo 29. Juan 19, 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon con vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Este vinagre que tenían los soldados, porque él dice, tengo sed. Y dice aquí que había ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja y la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Este vinagre no era el mismo vinagre que se menciona en otro evangelio, que le ofrecieron a Jesús cuando iba cargando la cruz camino al Gólgota. Que ese vinagre era una mezcla de vinagre con hiel. Ese que le ofrecieron camino a la cruz tenía propiedades para insensibilizar al dolor y por eso Jesús no lo acepta. Pero este que habla aquí era un vino agrio, que era un vino barato, podríamos decir. Era un vino barato que los soldados utilizaban y de ese que le dan a Jesús. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra, estas dos palabras, consumado es una de las palabras más importantes que se han dicho en toda la historia de la humanidad. Consumado es. Es la expresión de que se ha cumplido y que se cumplió la tarea asignada. En el contexto religioso, cuando se decía consumado es, era que se había cumplido, había tenido un cumplimiento perfecto las obligaciones religiosas individuales. Cuando alguien había cumplido absolutamente al pie de la letra las ordenanzas o las obligaciones religiosas, decían, consumado es. Pero también, y esto quería decir que la obra de redención quedó completa. La obra de redención del ser humano estaba siendo completada en ese momento. El consumado es, quería decir, el precio ha sido
pagado. Todo está completo. Se han encontrado papiros en griego de esa misma época que utilizan esta palabra en griego, consumado es, como un recibo de pago de impuestos. Eso se encontró históricamente, esa palabra, consumado es, solo que en griego. Y se ponía esa palabra y la ponían los funcionarios cuando alguien pagaba el impuesto total que debía. Y con el consumado es, se decía, se ha hecho el pago total. Ya no se debe nada. Consumado es, dijo Jesús en la cruz. Consumado es el pago por el pecado de la humanidad. Consumado es porque pagó la deuda que tenías tú y que tenía yo delante del Padre por nuestro pecado, para hacernos libres de toda deuda y poder entrar para todo aquel que cree en Jesucristo a la casa del Padre. Y luego dice, después de haber dicho consumado es, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y esta palabra es importante también, porque dice que Él entregó el Espíritu. Y esta frase es la señal de que Jesús murió como un acto de su propia voluntad. Nadie le arrebató la vida. Él la entregó de manera libre y voluntaria, por amor. Leímos en Juan, capítulo 10, versículos 7, 17 y 18. Leímos anteriormente y en Juan 10, 17, capítulo 10, versículos 17 y 18. Y Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y eso es importante cuando dice Jesús entregó el Espíritu, porque Él lo hizo de manera voluntaria. No era que el poder del mundo se levantó contra Jesús. No era que Satanás lo venció en la cruz. No, no, no. Esto dice, este es el mandamiento que recibí de mi Padre. El mandamiento del Padre para Jesús fue que viniera al mundo a entregarse como sacrificio. Y Él tenía el poder para ponerla o no ponerla. Pero Jesús fue obediente, absolutamente obediente al Padre hasta la muerte. Y hasta la muerte de cruz. Y Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. No hubiera poder del mundo que hubiera podido hacerle daño a Jesús si Él no se hubiera entregado voluntariamente. Sino que yo de mí mismo la pongo, dijo Jesús. Tengo el poder para ponerla. Él tenía el poder para ponerla. Y también tiene el poder para volverla a tomar. Versículo 31. Seguimos en Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas,
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y entonces nos dice que, que los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, y dice a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Aquí hay un punto, aquí dice Shabbat. Había dos tipos de Shabbat y por eso es que a algunos no les salen las cuentas, porque dice si Jesús murió el viernes y resucitó domingo, como dice la palabra del Señor, no hubieron los 3 días que el mismo Jesús dijo. Jesús dijo que iba a pasar, que se le iba a dar la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Y entonces a muchos no les cuadra, pues como si el día siguiente era, o ese mismo día a las 6 de la tarde, que era el día como comenzaban los judíos, iniciaba el Shabbat, entonces murió viernes. Entonces, pero para domingo no hay 3 días. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, claramente aquí nos dice que era la preparación de la Pascua. La Pascua era un tiempo muy especial porque la Pascua se celebraba 8 días. Eran 8 días de celebración de la Pascua. Y ese día, esa celebración de la Pascua tenía un Shabbat, podríamos decir un Shabbat especial, un Shabbat de Pascua, un día de reposo especial que no siempre coincidía con el día sábado de los judíos. Podía el Shabbat, como estos eran días lunares, podía coincidir con otro día de la semana. Entonces, cuando se daba el tiempo de la Pascua, podría ser que en la semana hubieran 2 Shabbat. Uno el de la Pascua y otro el Shabbat normal, que era el del día sábado que ellos tenían su reposo. Solo para dejar un pequeño paréntesis con eso, y eso nos da con eso ya nos abre lo que Jesús dijo, que la Biblia nunca se equivoca, que fueron 3 días y 3 noches lo que pasó Jesús en la tumba. Y entonces ellos le fueron a rogar que los cuerpos no se quedasen en la cruz en el día de reposo. ¿Por qué? Los crucificados podían pasar días en agonía antes de morir. Ese castigo, esa condena era una condena de lo más brutal. Realmente aquí se mira cómo la humanidad llega a esa crueldad tan fuerte, tan grande, creada en castigos tan terribles. Y hemos visto a través de la historia cómo el hombre en su maldad, en su pecado, ha inventado cosas espantosas para hacer sufrir a otros seres humanos. Y los crucificados podían pasar días en agonía antes de morir. Los mismos judíos miraban y la ley mosaica insistía que todo aquel que era colgado de un madero no debía quedar allí toda la noche, sino debía ser enterrado el mismo día. O sea, obviamente esa era una forma de ejecución, pero no era crucificado, pero sí podría ser colgado, podría ser otras formas. La ley mosaica decía que el que moría por una condena en un madero debía ser enterrado el mismo día que había sido ejecutado. Y el que era ejecutado en un madero quedaba bajo maldición. Miren, eso era tremendo. Eso vamos a ver, porque Jesús fue a la cruz y él se hizo ahí maldición. Él tomó la maldición que había sobre nosotros allí en la cruz. Él tomó toda la maldición y pagó el precio de la maldición. La maldición que nos correspondía a nosotros, Jesús la llevó en la cruz para quitarnos a nosotros la maldición y traernos bendición. Y un método para acelerar la muerte de los crucificados eran que les quebraran las piernas con un mazo de hierro. Crueldad tras crueldad, ¿verdad? Para acelerar la muerte, lo que hacían era que tenían un mazo pesado de hierro y con eso quebraban las piernas de los que estaban crucificados. Y entonces pasaba 2 cosas. Una, que con el golpe, el quebramiento de las piernas, pues obviamente había un desangramiento y era más rápido el morir, pero también, como les expliqué, los crucificados tenían que empujarse con las piernas, aunque estuvieran clavadas, para poder levantarse un poco y poder respirar.
pero a quebrarle las piernas y al no poder empujarse para respirar, morían rápidamente también asfixiados, a quedar comprimido todo el sistema respiratorio. Deuteronomio 21, 22 y 23. El libro de Deuteronomio capítulo 21, 22 y 23. Y vamos a ver lo que dice Deuteronomio acerca de aquellos que son colgados en un madero. Dice Deuteronomio capítulo 21, 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgarais de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Primero era lo que les hablé acerca de que la ley la ley mosaica, que los que eran colgados de un madero tenían ejecutados, podríamos decir. Tenían que ser enterrados el mismo día. Y que esta persona, porque obviamente los que eran llevados a colgar en un madero eran que habían cometido crímenes muy graves, estaban malditos por Dios. Y Jesús llevó esa maldición sobre él, el más justo, el más puro, el más inocente. La maldición que nos tocaba a nosotros, Jesús la llevó para que no tuviéramos que cargar más con maldiciones. Y yo te digo hoy en el nombre de Jesús, hay algunas familias que han cargado con maldiciones. Han cargado con maldiciones que vinieron por causa de sus padres, han cargado maldiciones que les impusieron sus mismos padres diciéndole palabras de limitaciones en su vida. O maldiciones que vinieron sobre su familia por haber practicado brujería, por haber practicado hechicería, por asesinato, por robo, por tantas cosas. Pero Jesús hoy te dice que la maldición, cualquier maldición, que pudiera haber venido sobre tu vida o que estuviera sobre ti, Jesús la tomó en la cruz de Calvario. Y la tomó por amor a ti, no porque fuera culpable. Él era completamente inocente, pero la cargó para quitarla de tu vida, para quitarla de la mía, para que no tuviéramos que cargar más con maldición. Él nos compró y pagó el precio de nuestra libertad. Y entonces dice que cuando llegaron con Jesús, vieron que ya estaba muerto, que no había necesidad de quebrarle las piernas. Vamos a ver. Dice, entonces vinieron pues, el 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y así mismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, versículo 33, llegaron a Jesús como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La perforación que hizo este soldado con su lanza fue profunda, porque salió sangre y agua. Puede ser que atravesó el corazón o la parte inferior del diafragma, pero Juan lo deja mencionado porque esta es una prueba irrefutable de que Jesús había muerto, porque la lanza le atravesó el costado. Pero hay algo muy importante también con esto, porque dice que no le quebraron los huesos a Jesús, porque dice el libro de Éxodo, capítulo 12 y versículo 46. Éxodo 12, 46. Nos habla cómo se preparaba o cómo debía presentarse el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, aquel que se presentaba como remisión de los pecados de Israel. Y esto hacía alusión del verdadero Cordero de Dios que vendría a ser sacrificado, que era este Cordero Pascual era una figura de Cristo. Y en Éxodo 12:46 nos dice
se comerá en una casa, hablando del cordero, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Una de las características de la ofrenda del cordero de la Pascua era que no debían de quebrarse ni uno solo de sus huesos. Y la palabra de Dios se cumplió, porque Jesús era el cordero que estaba siendo, fue quebrado de Jesús para cumplimiento de la promesa y como figura de aquel cordero que se dio allí en Egipto. Y dice, y ahí se estaba cumpliendo nuestra Pascua. Ya no la Pascua que celebraban los judíos, que era una figura. Allí mismo en esa cruz se estaba cumpliendo nuestra Pascua. La Pascua de nosotros los creyentes es Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso nosotros ya no matamos a un cordero, porque el cordero ya fue sacrificado por nosotros. Y lo vamos a ver aquí. Hay muchos pasajes acerca de esto, pero quiero mencionar solo uno. Primera de Corintios 5:7. Apúntalo porque esto es importante. Primera de Corintios 5:7 nos habla de ese sacrificio que es el cordero de la Pascua, que es Cristo. Y dice, limpiaos, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, oye bien, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ese cordero inmolado, nosotros ya no lo tenemos que volver a inmolar porque nuestra Pascua es Cristo y Él ya fue sacrificado por nosotros. Terminamos ya versículos 36 y 37. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Ya lo explicamos. Y también por otra escritura dice, mirarán a que traspasaron. Esta referencia que hace Juan es una referencia tremenda. Esa está en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10, hay una profecía en Zacarías tremendo, porque es una profecía que va y habla de ese Cristo que estaba siendo crucificado, pero también habla del Cristo que va a venir en la segunda venida. Y dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Y mira, aquí está hablando Dios. Dios está diciendo que va a mandar y va a derramar sobre la casa de David un espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Y entonces aquí nos habla que vendrá el momento en que Israel, los mismos que vieron al Cordero Pascual de Dios, Dios mismo siendo traspasado, porque Jesús es Dios, siendo sacrificado por ellos y que no lo reconocieron en su momento. Vendrá el tiempo, porque eso es una profecía que se da en ese tiempo, porque era Jesús en esa cruz, pero vendrá el tiempo en la segunda venida de Cristo, cuando lo verán nuevamente, porque Jesús vendrá en las nubes y vendrá descendiendo y se verá la herida. Y verán al que traspasaron, aquel en el que no creyeron, aquel que dijeron, mátalo, mátalo. Y van a llorar como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él, como que se aflige por el primogénito. Y ahí mismo Zacarías 13:7 dice, Zacarías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor,
y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Mira quién está hablando aquí, es Jehová de los ejércitos que dice, espada, levántate contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí está hablando de que la espada, o sea, el sacrificio fue contra el pastor que está hablando aquí, Dios mismo, es Jesucristo. Y dice Jehová, compañero mío, su compañero divino de la Trinidad, que debía ser herido, ese pastor. Y para terminar, porque la cita que habla aquí es de Zacarías, donde dice, mirarán a qué traspasaron. Va a llegar el tiempo cuando la angustia y el arrepentimiento de los judíos, que se ven en estos pasajes, vendrá cuando vean herido al pastor de Dios, que es un símbolo profético de la venida del Hijo de Dios, el Mesías, quien al regresar va a causar el lamento más profundo de Israel por haber rechazado a su rey. Pero ellos se van a volver a él con llanto y arrepentimiento porque no vieron que el que estaba en esa cruz era el Hijo de Dios. Y con eso termino con esta cita, Apocalipsis 1:7. Dice la palabra, he aquí, que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y los que le traspasaron harán lamento por aquel que está clavado en la cruz, pero muchos de ellos se volverán a Dios. Aquí dejaremos el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida y tiene tantas cosas, estas palabras que nos dejó a través de Juan, el Espíritu Santo, y quiero orar por tu vida. Hemos visto la mano de Dios a través de aquellos que han levantado peticiones al Señor y creemos que Dios es poderoso y que la oración del justo puede mucho. Hoy quiero orar por tu vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hoy oro primeramente, Señor, por aquellos que han diezmado, ofrendado, Señor. Padre, yo te pido que recibas estas ofrendas, Señor, como un grato olor que suba delante de ti, Señor. Hoy pido, Señor, que de tu trono, Señor, sea favorable a sus peticiones. Que venga la respuesta pronta, Señor, para sus vidas. Clamo también, Señor, por todos tus hijos, Señor, para que tu gracia y tu favor se manifieste sobre ellos. Tu poder sanador, tu poder proveedor, tu poder que levanta y que cambia las vidas. Hoy se manifieste por ellos. Y que ese sacrificio en la cruz de Calvario, Señor, hoy, Señor, haga volverse a aquellos, Señor, que aún no creen en ti. Señor, hoy te damos gracias por ese consumado es, que pagó nuestras deudas delante del Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, mis amados hermanos, qué privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes y los esperamos el día domingo a las 8 de la noche acá, por Olivo Ministerios. Muchas bendiciones.